no es de extrañar que uno de los campos en los que... Bueno, no es de extrañar que uno de los campos en los que mayores avances nos deparen la investigación en nuevos materiales sea en la decoración arquitectónica. Y un gran ejemplo lo encontramos en el cemento fosforescente, que es un material desarrollado en 2015 por un equipo de investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en México, liderado por el doctor José Carlos Rubio. Antes que nada, ¿qué es la fosforescencia? Es un fenómeno físico que se produce cuando un material absorbe energía en forma de radiación ultravioleta para posteriormente emitirla durante un periodo prolongado de tiempo en forma de luz visible. Algunos de los electrones que componen los materiales fosforescentes, al recibir rayos ultravioleta, se excitan y posteriormente liberarán esta energía en forma de luz visible, que, como ya he mencionado, bueno, no lo he mencionado, ¿vale? Una vez esta energía se continúa emitiendo al cesar, al apagarse la fuente de luz, y puede ser emitida durante un periodo de tiempo muy prolongado. Los principales materiales fosforescentes utilizados en la industria hasta ahora han sido polímeros orgánicos. Sin embargo, su uso plantea algunos problemas. El profesor Rubio comparaba la estructura de las cadenas poliméricas con espaguetis que los rayos ultravioleta cortan, de manera que la estructura del polímero se degrada y termina rompiéndose. Por eso dejar un recipiente de plástico al sol causa que se endurezca y después cristaliza y se rompa. Sin embargo, los polímeros se han utilizado para esta aplicación a pesar de ello, debido a que era necesario un material translúcido que dejase pasar la luz y luego permitiese que la luz volviese a salir del producto. El cemento ordinario, el Portland, es un material compuesto por silicato de calcio hidratado, sulfoaluminatos y cristales de cal, y esta composición lo convierte en un material opaco. Para conseguir que el cemento fuese fosforescente, hubo que cambiar su microestructura. Para ello se añadió sílice, componente del vidrio y habitualmente encontrado en la arena, y sustancias de propiedades alcalinas como hidróxidos de potasio. Y se sometieron a un proceso similar a la policondensación, que es una manera de polimerización en la que varios materiales forman monómeros que terminan uniéndose en forma de polímeros. Sin embargo, en este caso el resultado no fue un polímero, sino un material de estructura desordenada, como el vidrio, en el que el añadido de la sílice permite que la luz pueda entrar y salir del cemento, pero conserva todas las características estructurales del cemento Portland, y además, debido a que su estructura está desordenada y no en forma de cadenas, los rayos ultravioleta no las pueden cortar, con lo que el material no se degrada por el contacto con la luz. Su uso tiene diversas ventajas. Por ejemplo, que que tan solo con recibir luz durante unos minutos puede emitirla durante toda la noche, que se estima que la duración del material después de aplicarlo sea de más de 100 años, debido a su naturaleza inorgánica, que su fabricación es menos contaminante que la del Portland porque el único residuo liberado en vez de dióxido de carbono es vapor de agua, o que es fácilmente reciclable por los componentes que lo integran. Sin embargo, un problema es que sería unas 4 veces más caro que el cemento ordinario, pero no es necesario que toda la construcción esté elaborada con este material. Se puede utilizar, por ejemplo, como capa de recubrimiento. Sus aplicaciones son muy diversas: la construcción de fachadas, habitaciones o piscinas luminiscentes, o en la seguridad vial para la señalización en la noche. En resumen, cualquier lugar que se desee iluminar sin acceso a una instalación eléctrica es un lugar donde se podría aplicar este material. Como cuarto material está el fibrocemento. El fibrocemento es un material que se emplea en construcción y está formado por la mezcla de cemento, como su nombre indica, y una serie de fibras. Estas fibras pueden ser minerales, orgánicas o inorgánicas artificiales. Se usa comúnmente para el aislamiento, revestimiento e impermeabilización de grandes estructuras.
Es importante señalar que actualmente las fibras se hacían de asbesto, que la nocividad de este material hacía que la gente se sintiera peor y le producía enfermedades, por lo que tuvieron que prohibirla y empezaron a hacerlas de vidrio. Actualmente el asbesto está prohibido en casi todos los países. Características. Las placas de fibrocemento son impermeables, son fáciles de cortar y fáciles de perforar. Se utilizan, por ejemplo, como material de acabado, aunque también se pueden utilizar para hacer tuberías, bajantes o incluso tejados. Es un material relativamente económico y muy ligero, por lo que se utiliza también para hacer naves ganaderas y grandes almacenes, lo que vienen siendo grandes estructuras. Las placas de este material pueden ser lisas como una placa normal o, como veis en la foto, onduladas, aunque también se pueden encargar de diferentes maneras, vamos. Y como usos, hay muchos, pero yo elegí 4, que son, por ejemplo, para crear tubos para agua a presión, como por ejemplo en el riego, cuando van, por ejemplo, a Castilla y León, que hay grandes prados, ese riego se hace con tubos de fibrocemento. También se utiliza para crear pequeños almacenes de agua potable, para crear piscinas o incluso chimeneas también. Ahora yo os voy a hablar del acero corten, que es un material que probablemente podáis ver mucho en Gijón porque es muy utilizado. Y de hecho, una cosa que me llamó la atención es que ponía en algunas páginas que era el material preferido, que le gustaba mucho a Eduardo Chillida, que me hizo gracia porque es el que construyó el elogio del horizonte. Y bueno, ahora paso a hablaros del acero. Primero os explicaré qué es, un poco de su historia, luego hablando de sus características y finalmente las desventajas, porque no todos son cosas buenas. Una cosa, Marta. Sí. Antes era una noticia y entendía que tuvieras que llevar el folio delante. Si ahora no es una noticia, y dado que esto es un 20% de la nota de examen... No, sí, pero necesito el folio. ¿Sabes? Vale, de acuerdo. Vale. El acero autopatinable, también conocido en España como acero corten, es un tipo de acero realizado con una composición química que hace que su oxidación tenga unas características particulares al material realizado con este material frente a la corrosión atmosférica, sin perder prácticamente sus características mecánicas. El acero corten fue patentado en United Steel Corporation en 1933, que lo lanzó como un acero de baja aleación con un bajo porcentaje de cobre, cromo y fósforo. A lo largo de los años, la composición del acero ha sido objetivo de diferentes cambios, como la introducción de níquel y la reducción de fósforo, así como la adición de pequeñas cantidades de otros elementos para mejorar su resistencia mecánica. En la oxidación superficial, el acero corten crea una película de óxido impermeable al agua y al vapor de agua que impide que la oxidación prosiga hacia el interior de la pieza. Esto se traduce como una acción protectora del óxido superficial frente a la corrosión atmosférica, con lo que no es necesario aplicar ningún otro tipo de protección, como la protección galvánica o el pintado. El periodo medio de oxidación para que el tono de la capa se estabilice es de unos 12 o 18 meses. El acero corten está formado por pequeñas cantidades de cobre, cromo y níquel que hacen que tenga un color rojizo anaranjado muy característico, y este tono puede variar según la oxidación sea fuerte o débil, tornándose hacia un marrón oscuro si se ve expuesto a un ambiente agresivo como a la intemperie, y según el tiempo de donde esté colocado, según la acción de los ciclos de lluvia, sol o viento a los que se vea expuesto. No todos son cualidades positivas a la hora de labrar del acero corten, sino que tenemos que tener en cuenta varios factores. Los puntos de unión y las soldaduras no se desgastan al mismo ritmo que el resto de la estructura, por lo que deben de estar hechos de materiales diferentes. Además de que hay que tener cuidado con las acumulaciones de agua que pueden provocar bolsas o hendiduras, y hay que estudiar con detenimiento el drenaje de la estructura. Además, la climatología tropical y los ambientes húmedos no son los idóneos para su empleo, ya que la patina protectora podría no fijarse correctamente y la oxidación podría proseguir hacia el interior de la pieza. Un ejemplo que os he puesto del mal uso es el que he elegido para que veáis que es el acero corten. Este es el Omni Coliseum de Atlanta, de Estados Unidos, que fue construido en 1972, y a la hora de construirlo no se tuvo en cuenta el clima subtropical húmedo de Atlanta. Y este factor fue el culpable de que la patina de oxidación no se llegara a fijar del todo y que la oxidación prosiguiera hacia el interior de la estructura. Y en este edificio pues se vieron grandes agujeros que terminaron en 1997, apenas 25 años después de su construcción, pues terminaron por demolerlo porque obviamente no era nada seguro.
Bueno, y para terminar, vamos a hablar de los nanotubos de carbono. Los nanotubos son estructuras nanoscópicas formadas por láminas de carbono, es decir, por grafeno, enrolladas. Se caracterizan por ser ligeras, huecas, porosas y con excepcionales propiedades mecánicas o electrónicas. Los nanotubos en realidad no son tan nuevos como se cree. De hecho, el primer antecedente de la fabricación de filamentos carbonosos se debe a Hughes y Chambers, que en 1889 patentaron un método para la obtención de filamentos de carbono. En 1952, en una revista rusa, ya se publicó un artículo sobre la estructura tubular de algunos filamentos de carbono, y en 1976 el grupo de Agnes Oberlin obtuvo una imagen de microscopio electrónico de un nanotubo de carbono. Sin embargo, no fue hasta 1991, cuando la idea de los nanomateriales ya comenzaba a abrirse paso en las mentes de los científicos, cuando la comunidad empezó a fijarse en ellos, al publicar el profesor Ijima un artículo en la revista Nature sobre su hallazgo por accidente de estas pequeñas estructuras. Los nanotubos tienen propiedades excepcionales. Por ejemplo, su fuerza es unas 200 veces la del acero, son más duros que el diamante, pero a la vez son elásticos. Su resistencia a la tracción es de 100 gigapascales. ¿Qué significa esto? Que una estructura que, por ejemplo, se elevase desde la superficie terrestre hasta una estación espacial podría resistir la fuerza de la rotación de la Tierra. Esto en su día llevó a la NASA a reactivar su proyecto de ascensor espacial, como ya sabéis. Actualmente el proyecto no parece muy viable porque un solo fallo en la estructura del ascensor, un fallo en un átomo, debilitaría enormemente su fuerza, pero cuando se desarrollen más las técnicas de fabricación del grafeno, quizá llegue a ser viable. Una aplicación mucho más cercana a implementarse en la realidad es aquella en la que están trabajando actualmente diversas universidades andaluzas. Los equipos de estas universidades han desarrollado unos cubos de unos 5 centímetros de lado, pensados para introducirse, por ejemplo, en el cemento o en las vigas de obra civil, digamos de viaductos ferroviarios, para convertirlos en las llamadas estructuras inteligentes. Además de ampliar enormemente su resistencia hasta unas 50 veces, al introducir estos cubos en las estructuras, gracias a las excepcionales propiedades electrónicas de los nanotubos, podrían emplearse como sensores que emitirían información acerca del estado de los componentes de la estructura de manera similar a cómo funcionan los microchips de las mascotas. Así se podría conseguir información sobre el estado tensional de la estructura sin tener que realizar revisiones sobre el terreno, que son muy costosas. Solamente haría falta un ordenador y una conexión a estos sensores. Pero en realidad esta no es la única propiedad que destacan, no es la única aplicación que se cree que podrían tener los nanotubos. También demuestran grandes propiedades ignífugas y cuando están integrados en polímeros, por lo que podrían utilizarse en compuestos a prueba de incendio. Y además, cuando reciben una onda sonora, facilitan mucho su absorción por parte de otros materiales, con lo que podrían emplearse en aislamiento acústico. Pero es cierto que todas estas aplicaciones que he mencionado aún están en fase de desarrollo, así que quiero terminar con una que actualmente ya se comercializa, el Vantablack. El Vantablack es un spray formado por por nanotubos de carbono alineados de manera vertical, y cuando se aplica en cualquier superficie le otorga un color negro casi absoluto, porque